Bien, perfecto. Bueno, vamos al tema. El tema es que lo que nos preocupa y lo que nos venía angustiando hace tiempo es este espíritu de delación que vemos con respecto a la Muchas, pandemia y a todas estas circunstancias. nos vemos, Así que vamos a ver yo un los dejo por poco. ahora. Mucha suerte con todo. Hasta luego. Muchísimas gracias, Celino, y recomendamos el canal Oráculo Samna, o Samna el Oráculo, que realmente nos dio una mano y es un amigo chileno que vive en México, así que el Oráculo de Samna es un canal muy interesante y que realmente tiene algunas cosas curiosas en materia de información internacional. Bueno, muchísimas gracias, Lucas Carena. Gracias, Lucas, Patricio. nos conocimos en TLV1. Uh-huh. Lucas es de la provincia de Santa Fe y yo vivo acá en el Gran Buenos Aires. Y Lucas tiene un canal que se llama El Gibelino, que es excelente, lo inició hace poco y tiene una temática realmente que es un encanto. Yo creo que el canal de Lucas con el tiempo va a generar una fuerte impronta en el ámbito intelectual, en profesores que quieran investigar tradiciones primordiales, tradiciones más profundas. Así que les recomiendo a todos los amigos a engancharse con El Gibelino. Y por supuesto, acá saludamos también a TLV1, que gracias a Suaje Pinto nos permitió conocernos y hacer un grupo grande de amigos. Donde, bueno, acá Lucas me tiene paciencia. Acá veo que se sumó, aparece entre los oyentes Pablo Scopesi. Pablo, fue compañero mío de pantalones cortos en tercero y cuarto grado. Pablo, te mando un fuerte abrazo. Mira las cosas curiosas que nos ocurre acá en el mundo de la informática. Bueno, ahora parece que hasta se me ve la cara, porque antes en la otra máquina yo quedaba cabeza abajo. Así Sí, que Patricio, bueno. te vemos, te vemos. Vos sabés que se hace mucho más ameno y mucho más cálido, porque yo veía una foto tuya, una voz muy, parecía que no eras el anfitrión de la reunión, ¿viste? Porque te veías así muy, Pasa muy distante. la foto me la ¿No? habían sacado muy bien, creo que en Claro, la Crónica. foto era muy buena, sí, sí. La foto era muy buena, la foto era muy buena, Una foto profesional, era una foto media tramposa, ¿viste? Como No, la que. pero ahora puedo ver con quién estoy hablando, es mucho más ameno así, Como ¿no? la foto que me pusieron en el WhatsApp, es una foto mía de hace muchísimos años, que alguien que se dedica a inteligencia artificial la coloreó y quedó. Ah, perdón, ¿es necesario que use los auriculares? Para A mí, ver, ahí, para mí ¿se no. me escucha sin auriculares? Sí, sí, Sí. yo te escucho. Ah, perfecto. Entonces creo que los auriculares me ayudan a mí a escuchar. Bueno, Lucas, yo tomé algunos apuntes porque realmente esta situación de delación es preocupante, dado que se ha puesto a todo el planeta en una suerte de gran gulag soviético, pero barato, cada uno en su casa. Ahora, Sí, sí. barato para el Estado, pero nos está empobreciendo a cada uno de nosotros. Si querés, arrancá vos con la definición de delación y de paranoia, que vendría también muy bien para este tema, ¿no? Dale, dale, dale. Sí, está muy bueno. Bueno, te agradezco ante todo la invitación, la convocatoria, tener esta reunión con tu público, con la gente que te sigue. Es verdad que nos conocimos en TLV1. Agradecerte este espacio para poder compartir e intercambiar. Sí, me pareció muy bueno el título, ¿no? Delación, ¿no? Como esta idea de esta sustantivación del verbo delatar, ¿no? La delación y el delatar, esta definición de acusación o denuncia que hace alguien de un hecho censurable, vendría a ser un poco la definición. Y estamos viviendo épocas donde esta situación bueno, de confinamiento, de aislamiento social, empieza a mostrar una arista de las personas que están siempre a la defensiva, ¿no? Y esto del gulag como metáfora, si se quiere, como analogía, ni siquiera es una metáfora, me parece muy pertinente, ¿no? Cabe decir que la paranoia, que es el otro concepto que me pedías alguna definición, es cuando aparecen, es un término que en la psicología se utiliza, ¿no? Sobre todo, y en la psiquiatría, es cuando aparecen ideas fijas pero de carácter neurótico, no son cualquier tipo de ideas, o sea, son de ideas que se fijan, que generalmente son obsesivas o de tipo absurdas, y si no son absurdas, por lo menos son basadas en hechos que podríamos definir como falsos
o infundados. Es decir, cuando hay temores basados en ideas que digamos, que carcomen la mente, que se imponen en la mente y que no están fundados, no tienen fundamento, sustento real, podemos hablar de que estamos ante una persona con un cuadro de paranoia, ¿no? Una neurosis paranoica. Pero lo importante de esto es que en el paranoico no hay una pérdida de la conciencia o no experimenta alucinaciones. No llega al nivel de la psicosis. Vos tenés, la neurosis no pierde el sentido de realidad, no pierde el sentido de realidad. En cambio, la psicosis es cuando ya, digamos, mi mente construye, digamos, su propia realidad paralela, digamos. Entonces está bueno esto que proponés de hablar de paranoia y de delación en esta época de confinamiento, de aislamiento social, de encierro, porque, bueno, porque ilustra un montón de cuestiones, ¿no? De las que podemos sacar provecho, ¿no? Como para compartir con la gente. Mira, hay un sociólogo, déjame hacerte esta intro, después yo sé que tenés un montón de ejemplos para poner, pero hay un sociólogo norteamericano, William Graham Sumner, que fue el primer catedrático de sociología en Estados Unidos. Él es de la Universidad de Yale, un tipo muy ilustrado, un hombre de características, si se quiere decir, un polímata, o sea, un tipo que abordaba muchas ciencias, también profesor de economía política. Bueno, a Patricio se congeló, no sé, ¿me estás escuchando, Patricio, vos? Porque se me congeló tu imagen. ¿El público me escucha? Sigo. Porque Patricio quedó para mí congelado en la imagen. Bien. Bueno, estaba hablando de William Graham Sumner, ¿no? Perfecto. Sigo yo entonces. William Graham Sumner, un sociólogo polímata de estos tipos que habían abordado prácticamente todas las ciencias estudiables en el ámbito académico de su época. Tiene además uno de los récords, digamos, uno de los récords, si se quiere, fundamentales. No solamente era miembro de la Skull and Bones en la Universidad de Yale, sino que es un tipo que se lo conoce, tengo entendido, por haberse batido en concursos de cátedra, ¿sí? En concursos de cátedra, y junto con ello haber ganado a todos los oponentes y haber ganado todos los cargos de titular que se le ofrecieron a la Universidad de Yale. Y este pensador, que aparte recuperó toda la obra de lo que era la sociología en ciernes, ese estudio de la sociología incipiente en Europa, particularmente estamos hablando de todo lo que fueron los prolegómenos de la sociología, con Augusto Comte, con Emilio Durkheim, con Gabriel Tarde, que fue un poco la contracara si Durkheim estudiaba y predicaba sus cátedras desde allá, desde la Universidad de la Sorbona, un poco Gabriel Tarde, que le había ganado una cátedra de sociología al mismísimo Henry Bergson, ¿no? en el Collège de France, fueron un poco los pioneros de la sociología. Y en ese contexto singularísimo, en ese contexto particular, yo a Patricio estoy leyendo comentarios mientras que hablo. Yo lo perdí a Patricio, lo dejé de escuchar y me desapareció. A ver, quiero volver a, por lo menos, tener en contacto con él, porque si no, voy a escribir por el chat privado. Segundo, perdón la interrupción. Si me están escuchando a mí, perdón la interrupción. Hola, ¿a mí me ven y me escuchan?
Yo me veo en pantalla completa, a Patricio no lo veo. Patricio desapareció, estoy esperando que se reconecte, porque no quiero seguir con la presentación del tema porque se me fue. Bien, bueno, entonces ustedes me ven y me oyen, me ven solo a mí. Yo me veo solo a mí, no lo vi más a Patricio. Perfecto, perfecto. Bueno, mientras esperemos que se conecte, yo sigo hablando, porque si no, no quiero que ustedes, que son pocos seguidores, sobre todo de él en su canal, tengan que esperarlo. Bueno, les comentaba esto, estábamos hablando de delación y paranoia, ¿no? Con Patricio. Se oyen, me dicen. Ángeles Ramos Herrera me dice, ¿se oyen a los dos? Ah, perfecto. Solo a mí. Bien, bien. Delación y paranoia era un poco la propuesta de Patricio para ver algunas características o algunas figuraciones en torno a lo que es la psicología social de estas épocas, ¿no? William Graham Sumner, les contaba de este autor norteamericano, catedrático de sociología, la primer cátedra de sociología que se puede decir existió en la historia en Estados Unidos. Se le atribuye haber sido el autor del concepto de etnocentrismo, que obviamente no se aplica solo a una centralidad etnológica, a las etnias, sino a cualquier grupo humano. Y en sus estudios y en sus investigaciones sobre etnocentrismo, tuvo como característica poder definir lo que son las relaciones endogrupales y exogrupales, o intragrupales y extragrupales, ¿sí? Y después de muchas investigaciones, llegó, digamos, como conclusión de sus trabajos de investigación sobre las relaciones de los grupos, de que hacia el interior de los grupos, como somos seres de hábito, como somos un poco animales de hábito, llegó a una conclusión sumamente maravillosa, a mí me pareció muy revelador, de que hacia adentro del grupo lo que predominan entre las personas son las características simpáticas, entendiendo la simpatía no en términos coloquiales o en los términos que, digamos, del hablar vulgar, ¿no? O sea, pensar en alguien simpático como en alguien, si se quiere, jovial, eutrapérico, que hace chistes, macanudo, diríamos acá en Argentina, sino pensar la simpatía en el sentido de una empatía, pero que exacerba los rasgos emocionales. Mientras que en las relaciones con las personas que no pertenecen a nuestro grupo, definiendo un grupo como algo permeable, ¿no? Las personas entran y salen de los grupos permanentemente. Pero cuando veo a alguien que no pertenece a mi grupo étnico, o mi grupo social, o mi grupo institucional, predomina. Patricio, ¿volviste? Sí, tuvimos un corte de luz acá, saltó la térmica y bien. Disculpen que estuve varios minutos afuera. Bien, bien. Bueno, se te terminó cortando a vos la luz al final. Yo tenía miedo de que se corte acá. Cosas que pasan. Bueno, yo seguí con el tema porque no sabía si solamente, porque yo no sabía si efectivamente yo me estaba viendo a mí mismo, solamente a mí, vos desapareciste y no sabía si la gente me veía, me escuchaba, si era yo el que estaba fuera del vivo o eras vos. Confío plenamente en tu criterio periodístico para manejar una sesión de este tipo. Dije, bueno, si no logro conectar, el programa me lo termina Lucas y tranquilo que igualmente va a seguir. No, iba a seguir. Una cosa. Bueno. Bien que hubieses hecho. Bueno, no, te retomo un poquito, total, no fue mucho lo que hablé. Lo que estaba contando es que en su momento me encontré con un autor muy interesante, un autor norteamericano, un sociólogo, William Graham Sumner, que tuvo la habilidad de definir cómo, para introducir esto de la delación y de la paranoia,
que tuvo la habilidad para definir cómo se maneja la psicología de los grupos en las relaciones o en los vínculos intragrupales y en los vínculos extragrupales. Es decir, cómo vemos a otra persona que pertenece a mi grupo y cómo vemos a una persona que es de afuera de un grupo. Y que hacia adentro del grupo tienden a predominar, a ver en el otro las características simpáticas, los rasgos simpáticos. Es decir, uno tiende a empatizar con los del grupo de una manera distinta que con los de afuera. Es decir, mientras que la simpatía es una característica de las relaciones intragrupales, con los que no pertenecen a nuestro grupo tendemos a mirar o a priorizar lo que son los rasgos categóricos, dice William Graham Sanders. Te doy un montón de ejemplos y vos, Patricio, debes tener muchos más. Por ejemplo, los romanos, en la antigua Roma, llamaban bárbaros, o el concepto de barbarie, a un montón de pueblos o de grupos humanos que no pertenecían o que no tenían la ciudadanía romana o que no estaban dentro de lo que era la civilización. Claro. Esto de pensar al bárbaro, ahora, por bárbaro podíamos entender un montón de pueblos, de comunidades tribales muy diversas entre sí. Sí. Los cristianos llamaban paganos a los que no habían recibido el bautismo, sin distinguir si ese paganismo era mitraico, zoroastrista, si creían en Zeus o si creían, no sé, en el Valhalla de Odín. Es decir, eran todos paganos, ¿me entendés? O sea, tendemos a poner en el otro... Nosotros éramos todos gentiles para los judíos, por ejemplo. Exactamente, iba a poner ese ejemplo. Es decir, los judíos llamaban gentiles a todos los grupos que no adscribían o no se habían formado en la enseñanza abrámica o mosaica, mejor dicho. Entonces, tendemos a poner la categoría sobre el rasgo individual con las personas que no pertenecen a nuestro grupo, ¿no? Y tendemos a mirar en la otra persona las características de la totalidad del grupo, es decir, los gentiles son todos de una misma manera. Tendemos a no hacer distinciones entre las relaciones individuales de los que pertenecen a otro grupo. Generalmente ponemos esa relación categórica y definimos al otro individual que no pertenece a mi grupo con lo que entendemos que, viste, pensamos a todos los paganos de la misma manera, a todos los gentiles como que tienen las mismas prácticas, o a todos los bárbaros como personas incivilizadas. Esto es muy importante para entender la paranoia, o es muy interesante para entender lo que se está viviendo ahora, ¿no? Porque con el que se transforma en un extraño, somos muy fáciles y prontos para la delación. Somos muy fáciles y prontos a la hora de señalarlo de manera insensible, de manera, si se quiere, con poco tacto, ¿no? Con el dedo acusador, ¿no? En este sentido, hoy que estamos viviendo en épocas de manera turbulenta, ¿no? Y que de pronto nos encontramos sumidos en una situación de aislamiento y donde lo que se supone es que el otro empieza a ser una suerte de potencial enemigo, o el otro se puede convertir para nosotros en una suerte de amenaza, en el sentido de que el otro me puede contagiar, o que el otro no tiene no respeta la cuarentena, o donde los otros de pronto no tienen las medidas de seguridad y de higiene que yo tengo. La delación se vuelve fácil y pronta y se convierte en un otro en estas categorías de lo extragrupal. O sea, el vecino no hace lo que tiene que hacer en materia por ejemplo, de seguridad e higiene, sobre la cuestión en la que estamos viviendo, que tenemos que ser sumamente precavidos, ¿no? Y aparte aparece una cuestión que yo diría que es fundamental, y ahora te dejo la palabra para no invadirte demasiado, que es algo que se conoce como las nuevas formas de vigilancia, susveillance y surveillance. Vos sabés que el vocablo sur y la palabra sus viene de arriba y abajo en francés, ¿no? Sería la vigilancia desde arriba y la vigilancia desde abajo. La vigilancia surveillance es la vigilancia que vos tenés en las cámaras de seguridad, el policía que te para pedirte si tenés un permiso para circular. Esa es la vigilancia desde arriba,
que el aparato institucional ejerce sobre el individuo. Pero también hoy tenemos que incorporar las facilidades que existe en lo que es una nueva forma, un nuevo dispositivo de vigilancia desde abajo. Hoy cualquiera con una cámara puede filmar al vecino, puede fotografiar a alguien que está haciendo alguien indebido. De hecho, en Estados Unidos se empezó a articular el concepto de undersight, que es la supervisión inversa. Es decir, ha pasado, por ejemplo, que ciudadanos norteamericanos se pusieron a filmar con su teléfono celular a un policía que estaba cometiendo abuso de autoridad. O alguien pregunta, Ramiro pregunta si sería como una teoría del panóptico. Sí, la teoría del panóptico es una vigilancia centralizada. Es una vigilancia total, pero orwelliana, centralizada. La surveillance es una vigilancia donde los actores, a la vez que son vigilados, se convierten en agentes de la vigilancia. Es decir, con su propio teléfono celular denuncian. De hecho, la idea de supervisión inversa es donde el ciudadano a veces puede denunciar abusos de poder de parte de los dispositivos de surveillance o de vigilancia desde arriba. Por ejemplo, un policía que se queda dormido en la patrulla, entonces viene un ciudadano y lo escracha. En vez de estar haciendo su trabajo, duerme la siesta, no sé, por darte un ejemplo. Es decir, el surveillance puede contrarrestar el panóptico, pero a veces se puede alinear con el panóptico. Lo que estamos viviendo ahora, y esto lo dicen algunos autores expertos, esto se lo he escuchado también hablar a expertos en informática y en todo lo que tiene que ver con el Big Data, ¿no? Los que han hablado de lo que es el panóptico del Big Data, es que la vigilancia desde abajo, la vigilancia que se lleva adelante o que se controla, digamos, del vecino que controla al vecino, lleva también a un estado de paranoia en sentido doble, porque estamos sensibles ante esta situación que se ha generado, estamos prontos para la delación, somos prontos y fáciles para delatar al vecino, pero al mismo tiempo, como cualquiera me puede filmar, como cualquiera me puede sacar una foto, como cualquiera me puede denunciar, eso también incrementa la paranoia de que estoy siendo vigilado por cualquiera que antes me saludaba cuando salía a la puerta de mi casa un poco. Entonces, el undersight, esto de la supervisión inversa, se convierte en una especie de estado de paranoia total. Se convierte en una suerte de estado de desconfianza, diríamos, total. Todo el mundo es a la vez supervisor y todo el mundo es a la vez supervisado a través de lo que es la nueva forma de surveillance. Entonces, es como que tendemos digamos, a exacerbar las características del extragrupo, es decir, los rasgos categóricos de las personas. El otro es alguien que me puede contagiar, por lo tanto es una potencial amenaza, y el otro además es una persona que no va a tener el menor reparo en denunciarme si yo salgo fuera de tiempo, de manera indebida. Es decir, quiero darte la palabra, no sé cómo lo ves vos como intro para empezar a desmenuzar el tema, Patricio. Sí, es así lo que lo definiste muy bien y produce justamente una sociedad paranoica. Me acordaba de una película de Mel Gibson, donde él en un momento se persigue mucho con todo, ¿no? Y la actriz Goldie Hawn dice, pero ¿por qué te persigues por todo? Porque sos paranoico, es que la paranoia me mantuvo vivo. Y dice, pero claro, él había sido un espía, un agente, algo así, encubierto, etc. Pero una cosa es esa paranoia que le puede servir a un hombre que tiene una actividad de altísimo riesgo para sobrevivir, y otra cosa es la locura, donde se delata a un vecino. Ahora, ¿qué es el vecino? El vecino es aquel que comparte con uno la patria chica, la comunidad. Nosotros confundimos, por ejemplo, patria con país, ¿no? La patria es el terruño, ¿no? Eso, por ejemplo, los europeos lo tienen mucho más claro, ¿no? El francés habla de le pays, el país, no es Francia, es su pequeña región, el Languedoc o la Alsacia. Los alemanes hablan del Heimat. Y en la Argentina, la gente del interior, ¿no? Paisano es el hombre que vive en su zona, ¿no? Entonces, si vos vivís en Esperanza, en Santa Fe o Chaco, creo que es, y bueno, evidentemente
vivís, tu paisano es aquel que vive en esperanza. Una persona acá de Buenos Aires no es paisano de él, ¿no? Lo ves como algo alejado. Y ahora estamos llegando a esa situación, delatar al paisano. Yo no sé cómo se está dando en algunas provincias donde no hay enfermos. Presumo que me dicen amigos míos que están en lugares donde no hay ni un solo enfermo y no hubo ni siquiera un solo caso donde, bueno, la policía poco y nada vigila, pero en otros lugares la gente tiene que entrar en estado de sitio a determinada hora, meterse en su casa y no hay casos. Pero a veces no hay casos a 150 kilómetros a la redonda. Esa gente debía poder vivir con normalidad. Entonces, yo me quedo pensando acá, si empezamos a delatar, ¿es una nueva forma de humanitarismo? Porque si es así, el hombre que ha perdido el sentido de su cultura, está obligando, por ejemplo, a los cristianos a volver a las catacumbas, ¿no es cierto? Entonces, ¿y por qué el hombre delata? Porque el hombre, ¿qué sigue hoy? El hombre es inmanente. Quiere que la historia no tiene fin, que esto es un discurrir, que se seguirá siempre el mundo. Entonces, carece del tamiz necesario de la tradición. El hombre hoy se guía por los medios de comunicación y por los astros, por ejemplo. ¿No es cierto? Sí, 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 sí. Que lee el horóscopo y cree que eso es una guía para su vida, ¿no es cierto? O lee libritos de autoayuda cuando se cree más inteligente, pero ahí vos notas que hay una carencia, digamos, no hay una cultura transmitida por sus padres, por sus abuelos, por sus bisabuelos. Entonces esa persona le encuentra un sentido a la vida en delatar al otro que resulta que invitó a un grupo de amigos a charlar, a conversar, o es el cumpleaños de un familiar mío. Me dijo, no quería hacer nada para su cumpleaños, íbamos a ir 4 o 5 familiares porque tenía miedo que una vecina estaba permanentemente vigilándola si entraba alguien a su casa, ¿no es cierto? Entonces, y hemos visto situaciones ridículas donde, por ejemplo, estaba viendo en España, hay un video que se ve clarito, un sacerdote decidió celebrar no en el templo, sino en la azotea, no sé por qué en la azotea, solo, pero lo hizo en la azotea como para que se lo vea a la distancia celebrando la misa, ¿no? Porque la gente de distintos balcones lo podían ver. Y cayó la policía para interrumpir la misa, donde está el cura solo. Entonces, bueno, está con nuestro Señor Jesucristo. Tendrá miedo que Cristo contagie el coronavirus, pero Cristo es Dios encarnado, no contagia, ¿viste? Es todopoderoso. Yo entiendo ese grado de locura, pero además, digo, qué pena que un policía español, cuando España fue la evangelizadora de medio orden, caiga a interrumpir una misa, y a veces, como se vio en Italia, interrumpiendo el momento de la consagración. Para el que no ha perdido su catecismo, ¿qué es la consagración en la liturgia? Es el momento en el que el pan y el vino se convierte en cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es el centro de la liturgia. Y hay policías que han interrumpido y dijo, se acabó el show. Yo puedo entender que eso te pase si estás celebrando misa en Tailandia y que hay un policía budista que no tiene la más remota idea, que nunca vio el cristianismo, ve eso y cree que es un show y dice, bueno, acá se para todo. Pero que lo haga un policía italiano o un policía español indica que Occidente en sí mismo está carcomido en sus cimientos. Está como muerto. Bueno, ahí, Patricio, bueno, yo quise abordar en primera instancia, o como primera intervención, hacer un paneo sociológico del tema y psicológico del tema, pero ahí estás entrando ya en un camino mucho más profundo, mucho más, sí, está escalando hondo en todas las derivaciones que esto tiene, ¿no? Cuando empezamos a inmanentizar todo y a desacralizar todo, esto de interrumpir el momento de la consagración, es decir, pareciera ser que se ha convertido en política de Estado defender, digamos, la vida, o por lo menos como pretexto, como metatemática, es lo más importante. Y sí, se han invadido los templos, se ha generado un desguace de cualquier otra dimensión que no sea la inmanentista y la vida profana. Me parece que ese es uno de los tantos y tan deleterios efectos que tiene esto de banalizar cualquier otra temática subyacente a lo que es lo central, que es
guardar la cuarentena, ¿no? Están pidiendo, obviamente, hay muchas voces que son las que están pidiendo la apertura de los templos para que la gente, que no todo pasa por esta vida, o para aquellos que tienen un sentido de trascendencia todavía arraigado, quieran, aunque sea. El otro día me habló un amigo que estaba conmovido porque pudo pasar de milagro, pasar los últimos momentos con su madre, que estaba despidiéndose de su madre porque falleció, y lo pudo hacer de casualidad. Y lo pudo hacer porque él no se plegó de manera, bueno, genuflexa a toda esta situación de paranoia que parece estar infligida o por lo menos acentuada, ¿no? por el sistema en el que vivimos. Pero a mí me parece que, Patricio, lo que estás agregando ya es una cosa más profunda que la mera explicación o la descripción del fenómeno sociológico. Me parece que ahí ya estás añadiendo a esto una parte que es más profunda, que es las implicancias que obviamente banalizan, le dan un carácter profano y totalmente inmanentista a la vida diaria de las personas, y por lo tanto avanzan todavía en escalada a lo que es la decadencia del Occidente, que ya de trascendente y de profundo tiene bastante poco, ¿no? Quería hacer ese paréntesis. Y los cristianos deberemos volver a las catacumbas. En Estados Unidos, a mí me llamó la atención las declaraciones del presidente Donald Trump, donde dijo, así como los jueces le permiten a los musulmanes celebrar el Ramadán, ¿serán igualmente abiertos con los católicos cuando se celebren la Pascua? Entonces los periodistas en la ronda de prensa le preguntaron por qué era antiislámico. Él dijo que no, además no dijo nada en contra del Islam. Y le hizo una advertencia a los jueces, ¿no es cierto? O les preguntaba a los jueces, ¿no? Entonces dijo, yo no tengo ningún problema con las mezquitas, me encantan, es una cultura interesante, dice, pero quiero saber lo siguiente, en los últimos años, de un tiempo a esta parte, hay una fuerte persecución al cristianismo en América, dice, Estados Unidos. No entiendo por qué, dice. Por eso pregunto, ¿los jueces permitirán también a los católicos celebrar su Pascua? Entonces ahora decretó que los templos también eran un servicio de extrema necesidad. En España también, ¿cierto? Acá Gustavo Venegas dice, para judíos y musulmanes no hay cuarentena. Pues en Nueva York hubo ahí algún problema, pero en Buenos Aires no pudieron ir a los templos. Y en España se vio el Ramadán protegido por la policía, pero hubo sacerdotes a los cuales se les paró la misa en el momento de la misa. Y dice, bueno, no puedes ser tan bruto, esperen un momento, ¿no? Porque ahí estás cometiendo realmente un acto sacrílego. En Polonia cayó la policía a parar una misa y el policía, bueno, como son los polacos, ¿no? Han guardado más la tradición. Curiosamente parece más españoles los polacos que los españoles. Y el sacerdote le dijo a los policías, ustedes todos recibieron el bautismo. Ustedes no pueden interrumpir una misa. Así que se retiran y lo obedecieron. Esa obediencia del policía al sacerdote en esa circunstancia es una valorización de la civilización por encima de una disposición legal. Eso es muy importante, eso habla muy bien de los polacos, habló bien incluso de esos policías, de una actitud digna. Bueno, acá tuvimos... Sí. No quiero cerrar una situación muy polémica. Quiero cerrar polémica. Con una... Sí, dale. Hillary Clinton dijo que, ya lo viene diciendo hace tiempo, que las religiones tienen que abolir sus dogmas de acuerdo a lo que ella diga en cuanto a ideología de género, aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos viendo que el régimen occidental, republicano, democrático, se está volviendo absolutista. Ya se mete en la educación de nuestros hijos, se mete con nuestras familias, quiere matar a nuestros niños en el vientre, quiere meterse en la educación, etc. Y después vemos una jerarquía complaciente en la Iglesia Católica que implica o significa que la Iglesia está muy infiltrada. Hace más de 100, 150 años hay muchísima infiltración en la Iglesia y eso ve una inacción de los obispos que es una vergüenza. ¿No es cierto? Solamente Aguirre ha gritado un poco, pero ya es obispo emérito, ¿no es cierto? No tiene diócesis. Y
y poco más. Y después en Italia, un obispo que salió a pedir que se abran los templos y parece ser que fue desacreditado por la misma curia romana, ¿no es cierto? Entonces, Sí, sí, sí. bueno, la curia romana que en su momento, en estos últimos años, reivindicó hasta los movimientos revolucionarios en América, que ninguno de ellos tenía nada que ver con la defensa de la historia y de la cristiandad, ¿no es cierto? Así que Sí, esto es lo que yo estoy viendo en este momento. Hoy se dice que eh, hoy ser chivato, alcahuete, botón de la TOR es, ¿cómo se llama? Es ser mente abierta, ¿no? Tenés que ser open. Entonces, una vecina recibió a la nieta que le llevó remedios, eso lo vi yo, y un vecino la denunció, cayó la policía, y yo le dije al policía, yo la vi, es la nieta que le trae un remedio a esta señora. No, discúlpeme, lo que pasa es que dijeron que había también transportes de mercaderías y que podía haber un robo. No, mira, los conozco a la vecina, conozco a la nieta, es la que la cuida. No puede ser que eso incluso es mala intención por parte de otros vecinos, que también los conocen, ¿no? Entonces, esto es peligroso porque se rompen las normas de convivencia y todos en el fondo vivimos por normas que aceptamos entre todos. Pero después, digamos, un presidente o un policía no es físicamente más poderoso que un ciudadano. La autoridad no es físicamente más poderosa. Se acepta su autoridad y en base a eso convivimos. Cuando la autoridad avanza sobre la libertad y sobre las posibilidades de supervivencia de la gente, ahí corremos riesgo de desobediencia civil. En eso hay que ser muy cuidadoso en el uso del poder, ¿cierto? Sí, efectivamente. Sí, vos sabés, Patricio, te quería hacer una postilla a modo de agregado a lo que decías, es muy cierto, coincido con todo lo que decís. Acá en Argentina hubo también una polémica, ahora retomo esto de ser open mind por denunciar, por salir a denunciar, pero respecto de lo religioso, es también hay una, ¿viste? Hay como una especie de frontera muy difusa y muy complicada. Acá en Argentina se generó una polémica porque resulta que el presidente de la AMIA, Ariel Eichenbaum, pidió permiso bueno, al gobierno, al Poder Ejecutivo, para celebrar un ritual que se llama la mikveh, de los judíos ortodoxos, que es como una especie de baño ritual que se hace dentro de la sinagoga. Le concedieron, creo que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le concedieron el permiso para practicar la mikveh a la comunidad judía, y enseguida saltaron las voces, ¿viste? Diciendo, ¿y por qué a unos les permiten y a otros no? ¿O por qué qué sé yo, en una mezquita no puede haber otro tipo digamos, rituales o de necesidades religiosas que requieran por ahí que las personas se reúnan o se junten? Y pasó que esto también es muy difícil de controlar, porque después hubo una convocatoria también para un ritual, una suerte de procesión, y fue el Ministerio Público Fiscal que tuvo que hacer un allanamiento en una sinagoga porque se había juntado demasiada gente. Digo, se empieza a complicar y se empieza a convertir en una frontera muy fina, es decir, hasta qué punto el Estado tiene injerencia y en la medida en que proporciona permisos, cuál es el alcance de los permisos que proporciona. Eso por un lado. Y después está la utilización política de esto que vos decís, de que hoy parece ser de vanguardia transformarse en una especie de Gestapo o en una especie de Stasi y ponernos a vigilar. Hay gente que tiene, encima que hay poco para hacer, porque la gente tiene tiempo de sobra, se dedica y le gusta ponerse un poco a convertirse en panóptico o instrumento panóptico de observancia indiscriminada para ver qué está haciendo el de al lado, hacia dónde va la vecina que encima no me cae bien, entonces la sigo desde el balcón de mi casa a ver si rompe la cuarentena, si usa el tapabocas o no, ¿viste? Está ese desquicio donde también es como que se abre una ventana de Overton para la maldad. Hay gente que le gusta proscribir, hay gente que es intrínseco a su persona ser sargento y le gusta denunciar, delatar, y tiene la excusa perfecta. Y entonces un poco se dedica a eso. Hay una suerte de placer sádico por parte de algunos en llevar adelante este tipo de práctica. No sé si coincidís conmigo, ¿no? Que hay gente que hasta ha hecho de esto una suerte de profesión o de hobby al menos, porque no cobra por eso, ¿no?
Pero si esto de hacer de sargentito de barrio... Primero saludamos a los 104 amigos que se han conectado, que están charlando con nosotros, presumo cada uno con un mate, café o té en la mano. Pero le encuentran un sentido a la vida. Hay gente que con esto le encuentra un sentido a su vida. Eso es importante, puedo delatar a una persona, porque no sacar una foto y mirá, fulano no lleva barrio, que además son toda locura, porque se imaginan si la policía tuviese que actuar sobre 100.000 denuncias. En España se han hecho, en Madrid creo que 150.000 multas, y la justicia no las está ejecutando, porque es imposible de ejecutar, y porque en el fondo fundirías a un montón de gente, como un camionero que llevaba material para un hospital en un camión de transporte, lo paró la policía, lo multó y dice, señor, pero voy a un hospital con material de transporte, sí, pero no puede circular porque no está el permiso. O sea, hay como una falta de criterio, ¿no es cierto? Acá, en un country, en 2 countries, me enteré que la gente puede estar dentro de su casa en el country, pero no puede salir a caminar por la calle interna del country, como si el aire estuviese preservado en el jardín, que son absolutamente abiertos, y estuviese contaminado en el sendero. A ver, digamos que no cierra esto, ¿no es cierto? Que una persona no puede caminar, no, porque es por la interacción con la gente, si no hay nadie, porque todo el mundo se queda encerrado, entonces decidió que camine. Además, es bueno que la gente camine, tome sol, vitamina C, vitamina D, zinc, no sé, todo lo que dicen un montón de virólogos y médicos especialistas que están advirtiendo que la cuarentena es insana, que el barbijo no se debe usar permanentemente, que el barbijo lo utilizan los médicos en el momento de la cirugía. Inmediatamente se sacan todo, ¿cierto? Y cuando las cirugías son de muchas horas, son complicadísimas, le van cambiando, tienen asistentes que le van limpiando la cara. Entonces, lo que me sorprendió en España ver policías con un altísimo grado de violencia, que en Argentina no se dio. En Argentina vi pocos casos. Uno en Córdoba, donde se llevaron preso y por la fuerza un zapatero entre varios hombres, y zapatero desesperado porque no puede pagar las cuentas. O sea, no se puede ser tan chivato, tan botonazo, ¿no es cierto? Me parece que, además hay algo que yo no entiendo. Estamos obedeciendo, Lucas, a lo que más despreciamos en la sociedad. ¿Qué es lo que despreciamos en la sociedad? Los políticos. ¿Quién habla bien de un político? ¿Cuántas veces la gente dice, en Argentina, en España, en todo el mundo, no, porque con los políticos habría que hacer tal cosa? No la voy a decir porque si no después andamos con problemas. Hay que hacerles tal cosa. No, la gente nunca les decía nada bueno, ¿no es cierto? Recordemos ese chiste que iba un colectivo lleno de políticos, se desbarranca, cae la policía y le pregunta a un paisano, ¿vio los políticos que había acá? Sí, ya los enterré a todos, pero que estaban todos muertos. Bueno, algunos decían que no, pero usted sabe cómo miente esta gente, ¿no? Entonces, y ahora resulta que le estamos creciendo y estamos obedeciendo y hasta nos parecen muy bien nuestros carceleros. Y yo le pregunto a la fuerza del orden, ¿a quién desprecia más el político? A todo uniformado. Así sea empleado de una casa de comida rápida, así sea cartero, guardaparque o policía o militar. Los desprecia. Desprecia al policía, al soldado, al militar, al cura. Los desprecia. Y esta gente está obedeciendo sumisamente al poder político. Los obispos tendrían que estar pataleando diciendo, señores, a misa hay que venir, pero además hay obispos que están censurando a sacerdotes que se atreven a confesar. En el confesionario tenés una madera adelante. ¿Cuál es la posibilidad? Bueno, ponele alcohol, qué sé yo. Pero no podemos estar tan paranoicos. Decirle al pecador que hable fuerte de hacia abajo y la gente, los demás penitentes que estén lejos. Pero esto pasó a un sacerdote amigo que dijo, voy a confesar en una ruta. Se fue una ruta con un banquito, avisó por Twitter, cuando llegó había como 60 personas, cada una a 5 metros de distancia, como 3 cuadras. El sentado fue confesando. Cuando llegó a la parroquia, lo llama el obispo para retarlo. Dice, si no, los demás vamos a parecer cobardes. Es que son cobardes.
A ver, cuando nuestros ancestros cristianos en Roma tenían que sobrevivir a las huestes de los emperadores más paganos, y corrían riesgo. Los primeros papas fueron todos martirizados. La cantidad de papas. ¿Por qué el papa debe usar los zapatos rojos? Para recordarle permanentemente que su poder se asienta sobre la sangre de millones de mártires. El primer papa que no usa zapatos rojos es Bergoglio, ¿no es cierto? Parece que no, y aparte se lo criticaba a Ratzinger por usarlos, ¿no? De manera muy coqueta, como si fuera un símbolo de ostentación, y no el simbolismo que realmente tiene el zapato rojo, ¿no? Además te pregunto, Lucas, si vos te comprás un zapato negro o rojo, ¿cambia el valor del zapato? Claro, pasa que ahí entraba a jugar que los zapatos de Bergoglio eran los mismos que usaba cuando era cardenal acá, que eran todos viejos y machucados, entonces eso parecía un símbolo de humildad, ¿no? Pero sí, es una cosa controversiable, ¿no? Vos sabés que acá en la provincia de Santa Fe, no sé cómo es allá, hay un teléfono, un 0800 para denunciar. Es decir, retomando esto de que estamos haciendo lo que nunca pensamos que íbamos a hacer, o por lo menos lo que siempre odiamos, es decir, estamos obedeciendo a aquellos que odiamos siempre con nuestras fuerzas, que generalmente constituyen o conforman la clase política. Es como que este mecanismo institucional nos facilita redireccionar nuestro tánatos y nuestro odio a nuestro par, al otro ciudadano, y nos facilita el hecho. Acá en Santa Fe hay un teléfono, un 0800-555-6768, que te permite a cualquier ciudadano denunciar, llamar ese teléfono y denunciar a cualquier transeúnte que uno vea no cumpliendo con los instrumentos de seguridad o la indumentaria de seguridad, o saliendo en horarios donde no están permitidos los paseos recreativos. Es decir, te dan herramientas de denuncia, ¿no? Y en un artículo del diario El País de España, salió hace poco, el tipo de cosas que un ciudadano puede denunciar, una especie de catálogo de denuncia. Demora, por ejemplo, claro, es decir, una especie de... sí, es una especie de tipología de denuncias que cualquier persona puede hacer. Por ejemplo, demasiadas demoras en la atención, en un centro de salud, pero también cuando hay violaciones a la cuarentena. Es decir, hasta hay una tipificación de lo denunciable. Es una cosa increíble y aberrante, ¿no? Porque nos enseñan cómo denunciar bien. Nos instrumentalizan, ¿no? Debería llamarse 0800 sea un buen chivato o sea un buen alcahuete. Claro, sí. 0800 alcahuete. Explícale un poco a nuestros amigos de España qué es un alcahuete. No sé si eso se usa. Chivato usan ellos, chivato. Acá está Joan de Canarias, me pregunta cómo puedo hacer una pregunta de historia. Mira, Joan, yo tengo cierta dificultad con el teclado, parece que con el chat, pero si entras a comunidadhispanista.com, podés hacerla por ahí, o en mi perfil de Facebook, Patricio Lons, podés dejarme una pregunta, o bueno, dejarla acá y veo si te la puedo contestar, si tiene que ver un poco con lo que estamos hablando ahora, ¿no es cierto? Lo curioso es que en el medio de esto, anoté algunos detalles, ¿no? En el medio de, primero, tantas veces hablamos de nuestra historia y de nuestra tradición. ¿Cómo se nota la pérdida de nuestra tradición, donde hoy Soros lo llama a Alberto Fernández o Alberto Fernández y le dice, mira, si vos metés a aborto, ideología de género y endeudás a hiperinflación, endeudás a las empresas, las fundís y las compras a bajo precio, te mando 20 mil millones de dólares para que aguantes. Pero la cuestión es que estamos teniendo esto, devaluación, se funden las empresas, presumo que las van a comprar a precio vil, se van a apoderar de la producción y con esto, además, unido a una insanía general mental y una destrucción de disciplina del estudio, los chicos haciendo educación online, que no es lo mismo que homeschooling. Educación online a mí me parece una cosa, puede ser para gente grande, ¿no es cierto? Si yo quiero hacer, por ejemplo, Lucas en cualquier momento va a lanzar un curso muy bueno sobre mitología. Si yo digo, Lucas, dale, yo me engancho y no hay problema, porque estamos a varios cientos de kilómetros y somos personas grandes, nos gustaría fácil. Pero el estudiante necesita el ejemplo del profesor, el ejemplo vivo, que ponga esmero con él, que hable con él.
Y no, y además porque se va quebrando las exigencias de estudio, porque el mismo sistema online, yo soy docente, a mí me cuesta muchísimo implementarlo. Bueno, vieron hoy, fueron testigos de mi torpeza con esta máquina. Pero yo no soy el único profesor ahí, con dificultad. Hay varios profesores grandes que tienen dificultad. Y he visto profesores más jóvenes que yo que se volvían locos sin entender nada, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos rompés la disciplina del estudiantado, ¿para qué servía la escuela? La escuela siempre sirvió, sobre todo para mi generación, porque te disciplinaban, hasta nos enseñaban a formar, tomar distancia, un montón de cosas, que luego cuando entrabas al servicio militar ya estabas acostumbrado a hacerla, sabías desfilar. Eso se aprendía a desfilar en la escuela. Entonces todo eso se ha ido perdiendo, pero ahora se pierde mucho más. Porque esto no es teletrabajo ni es homeschooling. Puedes hacer teletrabajo. Para adultos haciendo teletrabajo hay muchísimo, hay millones, y hasta es muy cómodo, se aceleran los tiempos, se reducen gastos, se reduce el estrés, se aumenta la eficiencia, pero no es la misma circunstancia. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, que mientras nos dicen que hay un virus terrible que nos va a matar a todos, pero claro, el aire en el jardín de mi casa no es peligroso, pero en la vereda sí, y si salgo a la basura, siento que estoy haciendo turismo de aventura, y si voy al supermercado a 4 cuadras, ya me siento Indiana Jones. Bueno, parece que el aire ahí cambia y pasa a ser peligrosísimo, entonces yo en realidad me tengo que quedar adentro. Mientras nos hacen esta locura, nos están destruyendo la economía abiertamente. Por eso el único caso veo que hay una resistencia a esto, se ve en Estados Unidos, Rusia, Suecia, que están tratando de, en Polonia y en Hungría, países que dijeron, acá no se prohíbe la misa, todo el mundo sigue rezando, son de los países que tienen menor cantidad de contagios, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que veo es la destrucción de la economía, una prueba social, de ingeniería social al más puro stalinista para ver como orwelliano, y ¿cómo se dice? Cuando se conculcan las libertades individuales y una confiscación de los bienes materiales. Pero sobre todo, en el fondo, es un fuerte ataque al cristianismo. Esto, por eso cuando hay gente que me dice, yo valoro el cristianismo como civilización, pero no creo, no, cuidado, porque por algo todo el esfuerzo político es en función de destruir eso, por algo toda la infiltración en la iglesia colabora con la destrucción de la iglesia, ¿no es cierto? Las cosas van relacionadas. Por algo los políticos en el mientras tanto meten el aborto para ver si pueden matar a los chicos. Y estamos viendo hoy que vemos una juventud que no se plantea un proyecto de vida, no se plantea casarse. Yo conozco mucha gente de mi edad que tiene hijos grandes y dice, yo realmente creo que no voy a llegar a tener nietos, porque todos mis hijos, ninguno está preocupado por casarse. Porque en el fondo me decía una chica de 28 años, me dice, señor, ¿qué proyecto de vida puedo tener en una sociedad que decae? ¿Cómo puedo tener un hijo del mundo si yo le tengo pánico ya a los políticos? Y ya le tenían pánico de antes, ¿no es cierto? Ya le tenían pánico de antes con esto. Ahora, curiosamente, en la Argentina, por ejemplo, el gobierno, según dicen en las encuestas, está bien visto. Quiere decir que el argentino, que ha matado su tradición, ha matado su historia, que no es increíble, hace 40 años le dimos una paliza a la flota inglesa y hoy nos corren los políticos y los policías, quiere decir que estamos en una situación muy complicada. En cambio, en España me sorprendió, los españoles que se critican muchísimo porque dicen que son un pueblo borregado, hoy salieron en masa millones de españoles a decirle al gobierno que tiene que dimitir porque por culpa de ellos y el mal manejo de la situación han muerto cerca de 40.000 españoles, ¿no es cierto? Entre los declarados y no los declarados. Pero también hay que tener en cuenta lo siguiente, hay que ver si todos esos muertos fueron por coronavirus o con coronavirus y se los mató por un mal tratamiento, que es la gran sospecha que se está denunciando, por ejemplo, en Italia, ¿no es cierto? No sé si lo ves así, Lucas. Sí, varias cosas. Primero, en lo que decís, avanzaste al tema económico, lo cual me parece importante. Las implicancias de lo económico me parece fundamental. Hay un informe del 4 de marzo de este año, de la propia ONU, de ONU Noticias, que habla de que el coronavirus ya costó 50.000 millones de dólares a la economía mundial. O sea, solo la economía mundial tiene 40.000 millones de dólares como pérdida, pero lo importante es que la fuente es la propia ONU.
Y la ONU es la primera interesada en esconder el impacto económico porque es a la que se le acusa de no haber advertido, por lo menos Trump la acusa a la ONU, a la OMS como brazo sanitario de la ONU, de no haber declarado la pandemia a tiempo, ¿no? Pero además es la que lucha contra la corriente acerca de cuáles son los problemas o las implicancias económicas que sigue sostener en el tiempo la cuarentena. O sea que, digamos, probablemente sea mayor la pérdida que la que dice la ONU, sea mucho más grande que la que dice la ONU, porque la ONU, como tiene que proteger la perpetuidad de la cuarentena, trata de minimizar los números en la economía, ¿no? Pero solo la ONU dice que 50.000 millones, datos de marzo, ¿no? Ya estarían un poquito viejos, 50.000 millones de dólares a nivel mundial se ha perdido con el COVID. Y además, metiste otro tema que me parece que es importante, o sea, volviendo un poco a lo religioso, a nuestras raíces hispánicas y cristianas, es que además de que están sobredimensionados los números, donde hay voces, por ejemplo, alternativas dentro del propio mundo de la medicina. Acá en Argentina la tenemos a Chinda Brandolino, también lo tenemos, hay un virólogo que está en Mónaco, Pablo Goldschmidt, que también son voces disidentes dentro de la medicina, que lo que acusan eso es personas que mueren con coronavirus, no necesariamente de coronavirus. Tenemos también al mismo Dan Erickson, que incluso explicó que la cuarentena a largo plazo, no solamente los efectos deleterios de la economía pueden llegar a ser muy grandes, sino que Dan Erickson explica que la utilización del barbijo, el tapabocas para todo, estar en un estado de asepsia total, rociarnos con alcohol todo el tiempo, cada cosa que hacemos, va a traer problemas inmunológicos y va a hacer que tengamos defensas debilitadas, con lo cual vamos a salir a dar una vuelta a la manzana y nos vamos a contagiar de cualquier cosa. Para las personas que son grupos de riesgo, también sería en principio problemático. Pero déjame decirte que a todo eso pareciera ser que hay una centralidad, insisto, del valor de la vida biológica. El valor de la vida biológica se antepone no solo ante la economía, sino ante las relaciones humanas, a poder pasar tiempo con las personas queridas. Es decir, se ha proscripto cualquier otra dimensión de la persona y se la ha supeditado y se la ha subordinado a sostener su vida biológica. Yo veo eso también con preocupación. Y bueno, vos decís algo que es bastante importante, categórico, pero que también comparto y coincido de que hay un ataque subrepticio al cristianismo. Acá en Argentina nos han querido también meter de la noche a la mañana y por la ventana una ley de legalización del aborto mientras estamos todos mirando para otro lado o nos distraen con toda la cuestión de la cuarentena, ¿no? Es decir, los ataques a la cristiandad y a sus valores son permanentes, algunos son más o menos explícitos, otros son más o menos subrepticios, pero siempre están. Siempre está el diablo, ¿viste? Mostrando la hilacha, ¿no? Viste que el mejor ardid del demonio es hacernos creer que no existe, como decía Baudelaire. Pero bueno, ahora nos quieren hacer creer que el demonio existe y que encima es bueno que exista. Y que le rindamos pleitesía y que le rindamos y nos subordinemos a su ardid, ¿no? Eso es complicado. Acá mira, Lucas, acá dice un homónimo mío, nos reducen a seres biológicos. Claro. Entonces, fíjate cómo hoy el hombre no es solo un pedazo de carne, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que tenemos un pensamiento envasado, y ese pensamiento envasado impide distinguir lo bueno de lo malo, de lo correcto de lo incorrecto, y cuando se llega así, pasa peor que lo que dice Baudelaire, que decía, el secreto del demonio es hacernos creer que no existe. Ahora, parece ser que sí, se muestra que existe, que además es malo, y que lo malo es lo correcto y lo deseable. Este es el golpe final que le está dando a la civilización. Antes no existe, entonces la gente iba eliminando los parámetros morales, la práctica religiosa. No, sí existe ahora, dice. Y es malo además. Y lo malo es lo que hay que aceptar. Y la gente dice, no, está bien, si lo malo es, la gente ve lo malo como bueno y lo bueno como malo. Entonces, ¿será que también al mal se le acaban los tiempos, ¿no es cierto? Y que tal vez estemos más cerca de la parucía. Pero
por eso me parece interesante cómo, por ejemplo, Rusia y Estados Unidos están defendiendo, Polonia, Hungría también, la apertura de los templos, ¿no? Que las iglesias cristianas se mantengan abiertas porque eso también es necesario. Sin eso va a ser muy difícil sobrevivir como civilización. Sin eso el hombre se convierte en un pedazo de carne sin espíritu y sin esperanza. Y lo que nosotros tenemos que tener es justamente eso, esperanza. Acá nos dice Gabriel Coaliza, esta no es la ventana de Overton aplicada. Bueno, justamente Lucas y Pablo Dávoli hicieron ahora hace poco un programa muy bueno sobre la ventana de Overton. Y sí, yo creo que sí, Lucas, ¿no es cierto? Estamos viendo la ventana de Overton llevada durante décadas. En la Argentina, ahí puedo hablar con un poco más de memoria física, simplemente porque soy más grande que vos, porque soy menos joven que vos, voy a decir. He visto con claridad una decadencia año a año, década a década, que es, digamos, yo ya no reconozco la Argentina de cuando era chico. Mira, en mi caso, que bueno, se sabe que yo, digamos, salgo en televisión y conozco muchas conductoras de televisión, incluso algunas más grandes que yo, que fueron modelos famosas hace 40 años y algunas más hace 50 años. Me decía una ex modelo, ya jubilada, que hace 50 años fue famosísima, me dijo, Patricio, yo que ni siquiera soy teóloga, ni historiadora, ni católica, yo era modelo, me dice, pero no escapo a las normas morales de mi época. No reconozco la Argentina de hoy. No tiene nada que ver con la Argentina cuando yo era chica, donde el argentino tenía estilo, tenía coraje, tenía educación, se le cedía el paso a las damas, no se molestaba con ruido, se respetaba a un profesor. Una persona adulta te decía algo en la calle y tu padre no lo desautorizaba, porque seguramente era lo correcto. Entonces, y si molestabas y un vecino que era docente te decía, señor, usted está molestando, ¿cómo le ibas a faltar respeto a un docente? Le hacías caso y sentías vergüenza. Bueno, todo eso hoy se ha perdido. Entonces, cuando se pierde eso, se pierde una sociedad. Y la Argentina realmente es una sociedad excesivamente corrompida. Si en Argentina no viene, a ver, si no se subleva el subsuelo de la patria, ¿no? Como decía Carolina Ortiz. Si no viene un criollo a mandar estas tierras, creo que somos una tierra muerta. Quiero contestarle a alguien que decía, ustedes vencieron a los ingleses cuando eran España. No me refiero a las invasiones inglesas de 1806 y 1807, que sí, éramos España, ¿no? Y los soldados nuestros gritaban viva el rey. Y gritaban cuando atacaban a los ingleses en Buenos Aires, gritaban Santiago y cierra España. Me refiero a 1982. En 1982, nuestra bandera azul, celeste y blanca que lleva los colores de la Casa Real de Borbón, se justifica ante el mundo porque le pegamos fuerte a nuestro enemigo eterno, ¿no? A nuestro eterno, sería como, hay un Hermes bifronte, ¿no? Ellos son la otra parte, ¿no? Nuestra cara contraria, ¿no? Que es el mundo anglosajón protestante, porque el mundo anglosajón católico pertenecía a la magna cristiandad europea como lo pertenecía a España, ¿no? Lamentablemente Inglaterra es un país ocupado, como Argentina es ocupado, estamos gobernados por gente que a veces ni sabemos qué origen familiar tiene, y llegan al poder y demuestran que son una lacra, cualquiera sea el país, el partido que suba. Pero nosotros en aquel momento, en 1982, nuestros halcones se lanzaban en picada a romper la flota británica. Yo me acuerdo de cada uno de esos 74 días con mucha emoción. Y cuando un piloto de nuestros caía, decía, un halcón ha plegado sus alas por la patria, ¿no? Y se había lanzado al cielo su alma. ¿Cómo puede ser que un pueblo con ese coraje, donde nuestros infantes de marina, nuestros infantes de ejército, de todas las fuerzas, luchaban en las trincheras y estaban aguantando el avance, son apuñalados primero por sus autoridades militares y ahora son apuñalados por los políticos? Por eso quiero un mensaje que creo que es importante también decirle a la fuerza de seguridad, cuidado con obedecer lo que esté mal. Ya hay muchos policías que están advirtiendo. En Estados Unidos hay un video que ya se ha viralizado, en España hay policías del sindicato de policías y cuidado con obedecer lo que está mal. En Argentina hay militares que, en la guerra antisubversiva, obedeciendo órdenes constitucionales,
Por ejemplo, en 1989, plena presidencia de Raúl Alfonsín, hay un ataque al regimiento de la Tablada, se lo recupera por la fuerza militar bajo las órdenes de un presidente constitucional, y varios de los militares que actuaron en la recuperación de ese regimiento, obedeciendo órdenes, repito, de un presidente constitucional, hoy están presos. Hoy están presos. Imagínense si un policía, obedeciendo órdenes de gobiernos constitucionales que están haciendo abuso de poder, si el día de mañana viene un criollo a mandar estas tierras, tenemos un gobierno patriota y empieza uno por uno a ver qué policías cometieron abusos respondiendo a gente que realmente son una lacra, que lo único que buscan es destruir nuestra patria, fundir las empresas. Cuando se le dice a un gobernante, ¿pero qué va a hacer? No, mira, no quiero hablar. Estamos acá para hablar de salud, me importa mucho una vida que se pierde, no se recupera. Pero si hace 2 meses quería matar a los niños por nacer en los vientres de su madre, y decía, no, vamos a hacer una ley para que la mujer decida con su cuerpo. Y si decide con su cuerpo, ¿por qué quiere decir con el cuerpo que tiene adentro? Entonces, cuidado, porque eso no es la salud pública, eso no es matar chicos. Entonces, hace 2 meses quería matar chicos y ahora nos quiere salvar a todos, pero nos salva a todos matándonos en nuestra casa, porque bien dijiste, Lucas, lo que dicen los virólogos de todo el mundo, esto es insano. Tal cual. Entonces, pregunto, si una sociedad no vuelve a su tradición, a sus valores, a su cultura, a su historia, se muere. Y nosotros debemos rescatar el coraje de aquellos gauchos que en Perdriel, cuando atacan a los ingleses, gritaban Santiago y cierra España. Debemos pensar que en el 82 nuestros pilotos se lanzaban en picada gritando por la Virgen de Loreto. Debemos pensar en aquellos argentinos que arriesgan todos los días su vida, el recolector de basura, el médico, el policía, que debemos trabajar por esa gente, debemos juntarnos para rescatar nuestra patria y volver a ser una nación soberana. Pero no podemos estar delatando a un vecino. Yo creo que, a ver, la vecina que está delatando, por favor, búsquese algo para hacer, elija un libro o rece. El vecino que también está buscando cómo fastidiar a otro vecino y delatando cosas inútiles, obliga a la policía a moverse para denuncias inútiles también. Piense un poco más con la cabeza, piense con el corazón y elija ser una buena persona. Porque cuando hablamos de historia, tradición y cultura, se reduce a eso, Lucas. Tenemos que ser buenas personas, porque el día que nos llegue la parca, y tenemos que estar en paz con Dios, porque el juicio es individual y se sale o no se sale. Sí, te escuchaba atentamente. Bueno, yo no quería intervenir, le estaba respondiendo a alguien del chat. Concuerdo, o sea, lo que es nuestra postura frente a los enemigos históricos, la pérfida Albión, lo que dieron y lo que hicieron nuestros héroes en Malvinas, es el reflejo de todo una coyuntura que va más allá de una mera conflagración entre dos naciones, sino que eran dos espíritus, ¿no? El católico y el protestante, la Sajonia protestante contra lo que era el último resabio, el último soplo de hispanidad, bueno, en la guerra mal llamada de Malvinas y también mal llamada del Atlántico Sur, porque ahí se jugaba todo, la proyección antártica, el pasaje de Drake, el camino bioceánico, y además una presencia, digamos, una supremacía de dos modelos, de dos imago mundi, el sajón protestante y el hispano católico. Yo creo que Malvinas fue el último atisbo en el siglo XX de esa lucha metafísica que tenía más que ver que una batalla por un pedazo de tierra, ¿no? Insular. Así que yo concuerdo con vos, Patricio. Yo quería, no sé, vamos 1 hora y media de streaming, vamos en vivo 1 hora y media, contando todos los traspiezos, tropezones del inicio, pero no sé si yo puedo hacer, si querés, una especie de epílogo sobre la cuestión sociológica y después no sé si querés pasar a contestar preguntas de la gente que te haga. Yo no sé eso, manejalo vos, porque vos sos el anfitrión. Vos sabés que Stephen Mann, te quería contar esto, Stephen Mann, que es un autor norteamericano que habla de la teoría del caos controlado, que también con la brújula hablamos alguna vez sobre este tema, decía que hay 4 cosas o 4 temáticas, 4 unidades temáticas, como puede ser el terrorismo, es decir, el enemigo de la humanidad invisible, que es el terrorismo organizado, la célula terrorista,
la hecatombe o el desastre ecológico, la pandemia o las pandemias, las enfermedades que se viralizan con gran facilidad y velocidad, es decir, son como distintos aspectos de un posible caos que se puede generar de manera artificial, ¿no? Por último, podemos decir las cuestiones relativas a digamos, dentro de lo que es el mare magnum del caos controlado, bueno, a las grandes conflagraciones o las amenazas potenciales de guerra, ¿no? Es como que, y esto también se refleja en el informe de Iron Mountain, que es un informe del año que hizo el Instituto Hudson, encargado por Gerald Ford en Estados Unidos, que era un informe que hablaba de que la situación de guerra tiende a que la población siempre sea obediente y se alinee con los gobiernos de turno a la hora de, obedecer o poner en peligro a tu país o a tu nación si uno se muestra en rebeldía ante una situación potencial de guerra. Básicamente lo que hace el Instituto Hudson es recomendarle al gobierno de Estados Unidos de que nunca tiene que dar el mensaje de que estamos en concordia, en armonía y en paz, sino que todo lo contrario, que siempre hay una amenaza de guerra. Esto hace que los pueblos sean más dóciles ante la amenaza externa. Y bueno, una pandemia puede ser una excusa de caos generalizado y también controlado para mantener a los pueblos más aborregados, más desde el punto de vista de la conciencia amesetados, más obedientes, más sumisos, más genuflexos. Creo que un poco lo que estamos viviendo, yo no digo que el virus no exista, digo que hay un aprovechamiento político para, vos decir, ¿cuánto hace que no ves una manifestación? O sea, los que acá en Argentina somos una sociedad, por ejemplo, muy tumultuosa, muy de manifestarse en la calle, muy fáciles y prontos para cortar las rutas, ¿no? Como símbolo o como metodología de protesta. Y han logrado durante 6 meses, van a lograr acallar a cualquier manifestación pública. No se discuten negociaciones paritarias, no hay sindicatos en las calles. En realidad hay realmente la cuestión de la razón de Estado por encima del interés particular ha logrado un estado, ya te digo, de quietud general muy provechosa, ¿no? Y muy aprovechable políticamente. Yo creo que mi diagnóstico es que esto se va a prolongar más de la cuenta porque hay un rédito político también, más allá de la prevención que nadie va a no recomendar hacerla, ¿no? Pero me parece que hay mucho de esta teoría de Stephen Mann del caos controlado, es decir, prolonguemos el caos porque el caos nos viene bien, ¿no? Y mantener el caos de una manera controlada puede servir a los fines políticos de, encima tenés la mejor excusa, que es echarle la culpa a una enfermedad, a un enemigo invisible como puede ser un virus, ¿no? Entonces, yo veo con preocupación no tanto lo que es el fenómeno en sí, sino las derivaciones y las consecuencias políticas, ¿no? Porque esto es una especie, como dijiste, también de ensayo de cabecera de playa, de laboratorio experimental para lo que se viene, que es un trabajo de ingeniería social. Y bueno, ¿hasta qué punto la gente tolera? Podemos confrontar la situación económica con la situación sanitaria y prolongarla a ver cuándo explota esto. Y la verdad es que nosotros hemos demostrado, por lo menos acá en suelo argentino, ser una sociedad bastante sumisa. Digamos, hemos acatado con bastante facilidad las medidas que nos han impuesto y nos hemos puesto en la mayoría del lado de la denuncia del otro y no del cuestionamiento de la autoridad. Es, digamos, a grosso modo el diagnóstico que yo hago. No sé si vos, Patricio, si lo compartís. Sí, yo veo que hay como una suerte de militancia del barbijo, y si no usas barbijo es porque sos opositor. De llegar a casa, tenés derecho a ser opositor, no estamos viendo en la Unión Soviética. Me acuerdo que en la brújula, Pablo y vos hablaban del derrumbe controlado, creo, ¿no? Sí, es esto mismo que te decía. Tomaban un ejemplo de Salvucci sobre que si a la Unión Soviética parecía que sufrió un derrumbe controlado como las Torres Gemelas, ¿no es cierto? Parece que siempre sospechas cómo se cayeron esos edificios y cómo se cae la Torre 7, 5, 6 horas después sin ningún impacto, ¿no es cierto? Pero creo que vos así. Mirá, veo que hay mensajes de Chile, de Uruguay, de España, y fíjate, por un lado quiero saludar a todos, sobre todo a chilenos y uruguayos con quienes nos han separado
artificialmente, porque vemos aquí que estamos todos de acuerdo que somos parte de la misma civilización. El país es una pequeña región. La nación puede ser Argentina, Chile, pero la civilización es la misma. Y cerrando un poco con este rescate que quiero hacer justamente ante lo que vos decís, que es esta demencia y esta pérdida de dignidad que hay por parte de la gente al volverse alcahueta. Me hiciste acordar a una frase que dijo hace poco dos pilotos que pelearon en Malvinas en la Fuerza Aérea, ¿no? Uno, piloto del bombardero Canberra, dijo, la guerra de Malvinas fue la última carga de caballería hispano-católica. Y Pablo Carballo, un famoso piloto que le hizo impacto en 4 buques, dijo, amo a España porque nos trajo toda la historia, la religión, la cultura y la lengua. Así que yo creo que, tratando de cerrar esto, veamos cómo nos reencauzamos volviendo a recuperar lo que somos y volviendo a recuperar la dignidad y salir a la calle, me parece. Hay que ir y manifestarse como han hecho los españoles con tanto coraje. Aunque haya que ponerse barbijo, todo lo demás, pero realmente me parece que están cometiendo un asesinato con todos nosotros. Ya han matado a nuestra civilización. Bueno, si la dirigencia política en los últimos 50 años ha matado a nuestra civilización, ¿por qué no va a querer matarnos a nosotros? Recuerdo que Perón, cuando vino en 1972, dijo, hay que recuperar al hombre argentino. Él ve al hombre, ya lo había degradado. ¿Te imaginas si resucita y ve la realidad argentina y pide una pala para enterrarse de vuelta? Y no, disculpen, llévame de vuelta a mi mausoleo, me quedo adentro, no salgo más, ¿cierto? Pero debemos volver a la salud, a la mente sana que tenían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros ancestros, ¿no es cierto? Y estar muy atentos a lo que pasa, no desfallecer y ayudarnos unos a otros, tomar contactos unos con otros, porque cuando vengan con vacunas raras y cosas así, tenemos que defendernos un poco todos uno hombro contra hombro, porque si no, van a acabar con nuestra sociedad, ¿no es cierto? Lucas, no sé si querés decir algo más. No, adscribo, agradecerte a vos por la invitación a participar de tu canal. Yo quiero que sepas que te sigo, aprendo mucho con vos, siempre el enfoque histórico de nuestras raíces es necesario. Yo siempre más desde el plano de la sociología, vos más desde el plano de la historia, creo que estamos en el mismo barco, defendiendo los mismos valores, defendiendo las mismas escalas, bueno, axiológicas que nos unen como argentinos, como hispanistas. Y bueno, agradecerte este espacio. Me parece que hemos dejado debidamente planteado el tema. Con Pablo, siempre que hacemos la brújula, decimos que nosotros no damos respuesta, sino que por ahí ordenamos los interrogantes, ¿no? Los ordenamos, los matizamos, los ponemos en correcta jerarquía, entonces la gente después puede hacerse las preguntas con mayor facilitamos el ordenamiento de las preguntas, pero en realidad no damos respuestas contundentes. Siempre tratamos de que lo que decimos instruimos a que no nos crean, al contrario, a que cada uno piense con el cerebro propio. Así que yo te agradezco este espacio. Logramos vencer a la tecnología, lo cual no es poco, no nos derrotó, y espero que podamos hacer de estas charlas, Patricio, algo más habitual. No sé si te parece, podamos reencontrarnos. Sí, con todo gusto. Mira, quiero hacer rapidito, responder algunas cosas. Frank me pregunta, ¿hubo algún virreinato español que tuviese ejército? Sí, el Ejército Real del Perú, que se crea a partir del ataque de San Martín. Entonces ahí los indios, los criollos y los españoles deciden crear el Ejército Real del Perú para frenar la descomposición que se venía, ¿no es cierto? Después preguntan sobre las piedras de Georgia. Bueno, todos sabemos que en Georgia hay unas famosas piedras que dicen que hay que reducir la población a 500 millones de habitantes. Evidentemente hay algo perverso, porque también vemos que en algunos lugares de Estados Unidos han hecho algunos monumentos a bestias espantosas, y creo que ahora en el Coliseo de Roma también se ha puesto un monumento espantoso a la bestia, ¿no es cierto? Que no la quiero ni nombrar. Entonces creo que todos sabemos que la mano viene por ahí, no viene por un tema de un bicho que no vemos, viene viene con un acto de muy mala fe contra todos nosotros. Entonces, y después si bueno, acá dice un legionario español, por legionario estoy vacunado hasta del tifus, dice. Y algunos dicen que esto puede ser falsa bandera, no sé.
Lo que sí le digo, y saludo a nuestros 117 amigos, mucha gente se juntó. No digo que sea falsa bandera, pero sí se nota que se ha utilizado para dominarnos y que parece ser que le salió mal, porque cuando meses antes de que ocurriese esto, decía, va a haber una epidemia que va a matar a 80 millones de personas en pocos días. Bueno, llevamos desde diciembre, cuando se lanzó la alerta, al día de hoy, llevamos 150 días y son 330.000 muertos. En este tiempo hubo varios millones de muertos por aborto, por alcohol, por SIDA, por accidente de tránsito, por cáncer, y que son creo que 100 veces más que la cantidad de muertos por coronavirus. Y por otra parte, todos sabemos que en Europa hay varios lugares donde se está denunciando que no está claro que sean todos muertos por coronavirus los números que se dicen. En Estados Unidos también se sabe que hay hospitales que han cobrado hasta $40.000 por cada persona que certificasen que murió por coronavirus. Con lo cual, acá todo empieza a hacerme demasiado ruido. Así que les agradezco mucho a todos los amigos que han entrado. Me preguntan por Darío Musso en Italia. Voy a buscar su nombre. No sé si vos conoces el caso, Lucas. No. Vamos a buscarlo, Darío Musso. Otro día secuestrado, parece que estuvo, sí. Ahí eso. Y otro día, bueno, don González, haremos alguno más de historia, incluso con Lucas. Pero hoy estamos con este tema. No flaqueemos, como dice Marta Mónica desde Uruguay, a no flaquear y ser firmes como nos indicó nuestro Señor Jesucristo. Cuidemos la mente, cuidemos el alma, no nos dejemos atropellar por esto, pongámosle buena cara a la situación, al mal tiempo buena cara, como dice el dicho, miremos esto con la fe de los cristianos en las catacumbas, que no aflojaban, y no aflojaron, Recordemos que hace poco fue un aniversario de Juana de Arco y no aflojó. Recordemos también a los chinos católicos, que se dividen en dos, y acá una mera pequeña mención a la pandemia. La pandemia nace en Wuhan. En Wuhan, en 1958, nace el cisma de los católicos que aceptan el régimen chino y convierten en Iglesia Patriótica China, separada de Roma. Curiosamente, en estos últimos tiempos, en este año, o el año pasado ya, Bergoglio entrega a los católicos romanos para que se sumen a la Iglesia Patriótica China, con lo cual los entrega de pies y manos al comunismo. Qué curioso, Italia y China son las dos puntas claves de esta enfermedad. Así que veamos cómo Dios a veces deja señales aquí y allá, diciendo hay cosas que no me gustan. Recordemos esa China que le dijo al Papa no traicione, que le pega en la mano. Recordemos que hay cosas que se están viendo y que tenemos que estar muy atentos. Y a no perder la fe. Dios no abandona a aquellos que lo quieren, aun cuando parezca que sí, no abandona. Lucas, te mando un fuerte abrazo. Vamos a subir esto, va a subir con todas las imperfecciones. Lamentablemente yo no lo sé editar, pero les agradezco a todos su participación, y a vos un fuerte abrazo, y espero que podamos hacer nuevamente otro vivo, y gracias a los 120 y pico de amigos que estuvieron con nosotros. Bueno, muchas gracias, Patricio. Saludos.